Buenos días. Buenos días, hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Es un placer para nosotros estar nuevamente aquí reunidos para adorar y alabar el nombre del Señor. Para nosotros es muy emocionante tener que poder estar juntos y planificar las cosas para poder, aunque sea atrás de la pantalla, poder vernos. Los amamos y esperamos que esta reunión sea una reunión de bendición y de fortaleza. Vamos a entonar una canción con la que vamos a empezar depositando en las manos del Señor todo. No importa la condición que nos encontremos de tristeza, de dolor o de temor, vamos a levantar nuestras manos esta mañana y adorar a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él es grande y maravilloso. Que el Señor continúe bendiciendo sus vidas.
cargas, levante sus manos para alabar al Señor. Y si tiene cargas, para rendirse al Señor. En la posición de adoración y de alabanza, nos humillamos delante de ti, Señor Jesús, para pedir de ti el oportuno socorro, Señor, para alabarte, para bendecirte, para honrarte, para darte gloria, para darte honra, Señor. Estamos, Señor, esta mañana en pie por tu misericordia, Señor. Tu misericordia, tu mano no se ha cortado con nosotros. Nuevas son tus misericordias cada mañana, Señor. Gracias, Jesús. Depositamos, Señor, nuestra confianza en ti. Depositamos nuestra alabanza en ti. Depositamos todo, Señor, lo que quiera producirnos ansiedad en ti, Señor. Ansiedad del futuro, ansiedad de la economía, ansiedad por la salud, ansiedad por nuestra familia. Todo está puesto en tus manos en este momento, Señor. Te alabamos, te glorificamos, te damos honor, te damos gloria. Gracias, Señor. Y recibe, Señor, nuestra alabanza como olor fragante, Señor, de tus hijos, que te necesitamos, Señor, todo el tiempo, todo el día, Señor, te necesitamos. Necesitamos tu presencia, Señor Jesús. Bendecimos tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Nuevamente a todos los que empezaron a ver el video un poquito después de que iniciamos, muy bienvenidos, es una bendición poder estar con ustedes. Para nosotros es un placer poder domingo a domingo, miércoles a miércoles, saber que vamos a vernos aunque sea detrás de las pantallas y por lo menos recibir los mensajes, la sintonía, sus corazones y todas las bendiciones que ustedes tienen para con nosotros. Nosotros les amamos, les bendecimos y tengan crean que nosotros estamos orando por cada uno de ustedes que pone peticiones y que está ahí con nosotros. Sabemos que la situación hay veces nos embarga y nos produce tristeza, pero yo sé que el Señor tiene un tiempo y ese tiempo se va a cumplir para poder reunirnos juntos. Es una bendición poder estudiar la palabra y que el Señor les continúe bendiciendo. Vamos a pedir a la pastora, Erika, que nos tiene unas palabras. Buenos días, hermanos y hermanas, que el Señor me los bendiga. Estamos muy contentos de que estén con nosotros en el día de hoy. Vieras que el corazón de nosotros se llena de mucha alegría cuando vemos que ustedes nos mandan corazoncitos y manitas y todo. Realmente los extraño mucho y que Dios me los bendiga. Buenos días, otro domingo más que llegamos hasta sus hogares. Este es el quinto domingo que transmitimos y seguiremos transmitiendo. No sabemos hasta cuándo va a continuar esta situación, pero seguramente va a durar algún tiempo más. Así es que continuaremos comunicándonos por este medio. Les recuerdo que hemos habilitado diferentes redes sociales para estar allí en contacto, para que usted esté informado, para llevarle otro tipo de informaciones, de estudios, en fin, para que usted no se aburra en la casa, para que pueda estar juntamente como iglesia que somos, seguir reuniéndonos y seguir sirviéndole al Señor. Les recuerdo que todos los días a las 5:30 de la mañana hay un grupo de oración que usted se puede unir. Pónganos allí en el Facebook que usted quiere el enlace y le hacemos llegar el enlace. Es vía Zoom, una plataforma que está siendo muy usada y usted se puede conectar allí desde su casa. Les recuerdo los miércoles, ya Ingrid lo dijo, estamos los miércoles 6:30 de la tarde en punto, con el culto de oración, clamando al Señor, alabando, dándole a Él toda alabanza, toda honra, todo reconocimiento, y estamos 6:30 en punto todos los miércoles. Jueves, la pastoral familiar sigue transmitiendo también vía Facebook Live, este medio que estamos usando. También está la reunión de pastoral familiar. Los jóvenes también transmiten. Ayer tuvieron una sesión, estaba invitado un pastor, él es costarricense pero reside en Honduras, y tuvieron una transmisión allí también donde los jóvenes siguen alimentándose y tienen diferentes grupos, y así hay también otra serie
de grupos que están reunidos, se usan Zoom, se usan otras plataformas, como por ejemplo los lunes, el grupo de estudio bíblico. Seguimos estudiando la carta a los romanos. Estamos allí en el capítulo 14, carta a los romanos, y seguimos a las 7 de la noche. Si usted quiere unirse, pónganos también el mensaje. Esto es vía otra plataforma de Cisco que se está dando, pero ahí le enviamos el link para que usted se pueda comunicar. Hemos estado estudiando el libro de Daniel todas estas semanas para atrás, salvo el domingo pasado, porque caía el domingo de resurrección y es un domingo importantísimo para la fe cristiana. Como dice Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Pero el Señor resucitó y hace 8 días celebrábamos recordando cómo venció a la muerte. Vamos a continuar hoy domingo a terminar el libro de Daniel. A terminarlo no en el estudio profundo y grande que merece, pero hemos venido estudiando diferentes tópicos en este libro de Daniel. Y es que el Señor le hablaba a Daniel. El Señor le hablaba al pueblo hebreo, le hablaba a su pueblo, le enviaba mensajeros, le enviaba profetas, les hablaba de diferentes maneras, como dice el libro de Hebreos, iniciando ahí en el capítulo 1. Dios que muchas veces y de muchas maneras le habló a su pueblo. Profetas, sueños, visiones, reyes. Dice, en estos postreros días nos habla a través de su Hijo Jesucristo. ¿Cómo entender y obedecer? ¿Cómo ser obedientes? Don Edwin Durán, lo conocemos la mayoría, pastor allá en Puerto Rico, hermano de Efrén, nos mandó un video de saludo que lo vamos a subir a las redes. Y voy a copiarle una frase que él dice ahí. Voy a adelantarme un poquito a la frase que él dice. Dios no está en el negocio de la información. Está en el negocio de la transformación. A través de los tiempos hemos querido saber muchos detalles, pero lo importante no es la información. Lo importante es la transformación. Déjenme contarles, hablo nosotros, mi familia, la mía. Es una familia que algunos dicen grande. Hoy veo que hay familias más grandes. Unos días atrás, allí cerquita de la iglesia, conversando con un hombre, tiene 16 hijos. Y se le murieron 3, serían 19. 3 bebecitos. Tiene 16 hijos. Nosotros somos 10 hermanos, éramos 10 hermanos. O sea, éramos una familia de 12. Ya se ha ido desgranando un poquito, quedamos 9. Dentro de ese, el número 6 tenía una peculiaridad. Se le daban indicaciones y viera cómo costaba que obedeciera. Indicaciones en un área específica. Yo le decía a él, si a usted le raparan la cabeza, le veríamos el montón de cicatrices que tiene allí en la cabeza. Porque él era bueno para hacer así, como decimos nosotros, mulito, ¿verdad? Y entonces la cabeza terminaba rompiéndosela en tantos lados. La casa en que crecí eran aquellas casas en las que se hacían a cierta altura, se le ponían unas bases de madera, porque el terreno no era totalmente plano. Entonces al frente podía tener unos 30 centímetros de altura, 30, 50, no sé. Pero la parte de atrás, nosotros chiquillos podíamos pasar, así es que atrás podía tener 1 metro, metro y un poquito, y nosotros chiquillos podíamos pasar. Este hermano mío era bien fogoso, chiquillo, y entonces muchas veces allí debajo del piso, como le llamábamos nosotros, él no hacía caso y se rompía la cabeza. Muchas veces hubo que curarle esa cabeza. Se la rompía en la cerca de atrás, que eran cercas de púas, se la rompía cuando se caía a los árboles, en fin. Él, si le revisamos esa cabeza, va a tener muchas cicatrices. Se le hicieron las advertencias. Recuerdo a mi mamá y a mi papá haciéndoles el montón de advertencias, pero este hermano mío siempre salía con la cabeza rota, siempre sangraba. No había forma, no hubo forma en esa etapa de vida de que él hiciera caso, siempre se rompía la cabeza. El contexto en el que estamos, en el libro de Daniel, era un pueblo que muchas veces se le advertía y siempre terminaban con la cabeza rota también. Por eso estaban en el exilio, porque no habían aprendido. El Señor les había hablado, les había enviado profetas, les había enviado mensajeros, pero ellos
costaba que siguieran. Hoy en día nosotros podemos decir, ah, qué pueblo más terco, qué pueblo más difícil. Pero ¿estaremos nosotros parecidos? ¿Seremos iguales? ¿Seremos mejores? ¿O seremos peores? Porque el Señor nos sigue hablando. El Señor nos sigue enviando mensaje. El Señor nos ha dejado su palabra. Y el contexto en el que Daniel está escribiendo, vamos a repasarlo un momentito porque hoy vamos a estar en los capítulos finales de este libro. El contexto en el que Daniel está escribiendo, el que está viviendo, es estando en el exilio. Había llegado ese castigo de Dios y el pueblo había sido llevado al exilio, sacado de su ciudad, de su tierra y llevados a servirle al pueblo que los había venido a dominar. Primeramente los babilonios. Y allí estuvieron 70 años, que es lo que el Señor había decretado. En el capítulo 9, Daniel dice que leyendo al profeta Jeremías, entendió allí, descubrió que iban a ser 70 años de cautiverio. Pero no iba a terminar allí. Aquí, en el final de este libro, y tomando en cuenta las profecías que hemos visto desde el inicio, la estatua grande, ¿recuerdan? Aquella estatua gigantesca donde la cabeza era de oro y representaba al imperio babilónico. Y allí iba representando los diferentes reinos que iban a seguir, los medos y los persas, los griegos y los romanos. Y ahora está escribiendo una vez que ha pasado el imperio babilónico, pero él sigue en el exilio. Él sigue allí bajo medos y persas. Y el Señor le ha dado diferentes visiones, le ha dado diferentes interpretaciones de sueños, como una guía para su pueblo. El Señor le ha hablado a Daniel como una guía para su pueblo. Él está sufriendo lo que su pueblo está viviendo. Recuerdan, hay un salmo hermoso donde dice que ellos colgaban sus liras en los sauces y no sentían ya ganas de cantar. Qué bueno que nosotros podemos seguir cantando y ahora estas jóvenes nos guiaban en un cántico de alabanza. Qué bueno que podemos continuar cantando. Ellos no sentían ganas de cantar porque añoraban la tierra. Y así en este contexto vamos a partir del capítulo 10. Espero que usted tenga su Biblia porque vamos a ir leyendo diferentes pasajes en este final. En el capítulo 10. Y empieza allí en el verso 1, en el tercer año del reinado de Ciro de Persa. Ya estaban bajo el gobierno persa. Daniel tuvo una visión acerca de un gran ejército. El mensaje era verdadero. Y Daniel, que también se llamaba Belsasar, pudo comprender su significado en la visión. Verso 2. En aquella ocasión, yo, Daniel, pasé 3 semanas como si estuviera de luto. En todo ese tiempo no comí nada especial, ni probé carne ni vino, ni usé ningún perfume. Daniel estaba dolido, estaba sintiendo, estaba conmovido con lo que estaba pasando el pueblo. Daniel me recuerda mucho a mí, a Nehemías, cuando Nehemías también hizo duelo, cuando se enteró cómo estaba su ciudad, cómo estaban sus compatriotas, cómo estaban allá sus familiares, su pueblo. Cuando preguntó por cómo estaba Jerusalén y le dijeron, está con las murallas destruidas, está sin puertas, está ahí para que lleguen y los asalten y los ataquen. Y también Nehemías hizo duelo, hizo luto. Y Daniel dice aquí que llevaba ya varias semanas haciendo duelo, haciendo luto, orando, clamándole al Señor. Hace 15 días estudiamos el capítulo 9, la oración fantástica que hace Daniel allí, y yo le invito a que usted después la pueda repasar. Sigo con el verso 4. El día 24 del mes primero, mientras yo me encontraba a la orilla del gran río Tigris, levanté los ojos y vi ante mí a un hombre vestido de lino con cinturón del oro más refinado. Su cuerpo brillaba como el topacio y su rostro resplandecía como el relámpago. Sus ojos eran 2 antorchas encendidas y sus brazos y piernas parecían de bronce bruñido. Su voz resonaba como el eco de una multitud. Aquí tenemos una descripción, que Apocalipsis también nos da una descripción del Señor Jesús. Algunos dicen, era el Señor Jesús, no era Jesús,
pero era alguien que se le estaba presentando allí a Daniel. Verso 7, yo Daniel fue el único que tuvo esta visión, y esta parte a mí me llama mucho la atención. Los que estaban conmigo, escribe aquí Daniel, aunque no vieron nada, se asustaron y corrieron a esconderse. Nadie se quedó conmigo cuando tuve esta gran visión, y las fuerzas me abandonaron. Palideció mi rostro y me sentí totalmente desvalido. Daniel, ya en diferentes ocasiones, hemos visto cómo a él, cuando le venía una visión del Señor, él quedaba sin fuerzas, él entraba en temor. Y yo me preguntaba, si estuviéramos nosotros hoy en día y tuviéramos una visión así del Señor, seguramente quedaríamos también sin fuerzas, quedaríamos también allí tendidos como quedó Daniel. Porque cuando el Señor habla, es cosa seria. Y el Señor le estaba aquí hablando. En el verso 10 le dice, levántate Daniel, pues he sido enviado a verte. Tú eres muy apreciado. Qué palabra más lindas que el Señor se las diga a uno. Tú eres muy apreciado. Así es que presta atención a lo que voy a decirte. En cuanto aquel hombre me habló, tembloroso me puse de pie. Entonces me dijo, y aquí estas palabras son para nosotros hoy en día, en medio de esta situación que estamos viviendo, ya sea por el coronavirus, ya sea por alguna enfermedad, ya sea por la situación económica, por cualquier situación que estemos viviendo, es no tengas miedo. No tengas miedo, Daniel. Tu petición fue escuchada desde el primer día en que te propusiste ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios. ¿Y qué pasaje este más hermoso? Dice que tu petición, le está hablando Daniel, tu petición fue escuchada. ¿Sabe? Cada vez que nos reunimos a orar, yo siempre digo, qué bueno es saber que nuestra oración es escuchada. Porque cuando le hablamos al Señor, tenemos la certeza que Él escucha. Y aquí en este libro nos está reafirmando, a Daniel le escuchó la oración. Y menciona dos características que hace 15 días también las resalté. Menciona, dice, porque te propusiste ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios. A veces la oración ha sido como una lista de regalos, como una lista de deseos que hacemos. La oración como que si dijéramos, úsese solo en caso de emergencia. No es lo que Daniel estaba usando. La oración no puede ser una lista de deseos nada más. Dice que se propuso ganar entendimiento. Y aquí es donde acoplo las palabras de don Edwin Durán. Dios no está en el negocio de la información. No es saber las cosas por conocerlas nada más. Sino que el Señor nos transmite, nos habla y nos guía para que nosotros nos transformemos, cambiemos, para que su palabra se haga viva en nosotros. Y entonces el éxito de Daniel en la oración, lo podemos ver allí en ese verso, ese es el verso 12. En el verso 12. Para ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios. Él usaba el tiempo. Él usaba su tiempo privado. Él no dejó de orar. Recuerden cómo fue echado al foso de los leones, porque él seguía abriendo las ventanas y seguía teniendo sus tiempos de oración a pesar de que había sido prohibido en Babilonia. Él seguía en esa comunicación con el Señor. Él seguía buscando conocer a ese Dios. Él seguía buscando tener una relación íntima y aquí el Señor le dice, porque lo has hecho y porque te has humillado. Humillarse es reconocer quiénes somos y reconocer quién es Dios. Padre nuestro que estás en el cielo. Él está en el cielo. Él es el creador de todo. Nosotros estamos aquí en la tierra en cuarentena. Por un virus diminuto. Y nos tiene en cuarentena. Él tiene todo el poder. Él es el creador de todas las cosas. Así es que Daniel aquí habla con el Señor. En respuesta a ella, estoy aquí, por la oración. Y estoy seguro que hemos visto la respuesta del Señor muchas veces.
hemos sido testigos de la respuesta del Señor. Bien, continúa. Durante 21 días el príncipe de Persia se me opuso, así que acudió en mi ayuda Miguel, uno de los príncipes de primer rango. Y me quedé allí con los reyes de Persia. Pero ahora he venido a explicarte lo que va a suceder con tu pueblo. Con tu pueblo. Le está hablando aquí al pueblo de Israel, al pueblo hebreo. En el futuro. Pues la visión tiene que ver con el porvenir. Cosas que van a tener que venir. Mientras aquel hombre me decía esto, estoy en el verso 15. Yo me incliné de cara al suelo y guardé silencio. Entonces alguien con aspecto humano me tocó los labios y yo los abrí y comencé a hablar. Y le dije a quien había estado hablando conmigo, Señor, por causa de esta visión me siento muy angustiado y sin fuerzas. He oído cómo hay personas hoy en día que por causa de esta cuarentena que estamos viviendo se sienten angustiados y sin fuerzas. Bueno, hoy el mensaje es no temas, no temas. Usted le está clamando al Señor, el Señor está escuchando tu oración. Es una situación que trae diferentes problemáticas. Sí, claro, entendemos eso. Problemas económicos, problemas familiares, hasta cosas chistosas. Los ticos somos buenos, ¿verdad? Con los memes y esas cosas que pasan. Pusieron a un chiquito pequeñito en la verja de afuera. Sáquenme de aquí, ya no aguanto a mi mamá, ¿verdad? Del tiempo de confinación. Diferentes situaciones que estamos viviendo. Trabajos que se pierden. Jornadas que se recortan, incertidumbre de qué va a pasar más adelante, si los trabajos van a volver, si las jornadas se van a reinstalar. Todo eso trae zozobra, pero aquí es donde nos dice, no temas. Si comparamos, esto soy yo, si comparamos, estaban viviendo un tiempo más difícil en esta época. Estaban exiliados en incertidumbre, tenían que servirle a otras personas. Y entonces, Daniel ahí angustiado y sin fuerzas. ¿Cómo es posible que yo, verso 17, que soy tu siervo, hable contigo? Las fuerzas me han abandonado y apenas puedo respirar. Puede entrarnos un sentimiento de culpa y decir, Señor, no soy merecedor. Pero el Señor está esperando que cada uno de nosotros nos acerquemos a Él, así como estemos. Con todas las condiciones que tengamos, el Señor espera que nos acerquemos a Él. Acercarnos confiadamente en el libro de Hebreos, al trono de la gracia. Confiadamente, ¿por qué? Porque sabemos que si nos arrepentimos, Él perdona nuestros pecados y se olvida de ellos. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para recibir gracia y socorro en el momento que más lo necesitemos. 18. Una vez más, el de aspecto humano me tocó y me infundió fuerzas. ¿Ha recibido usted las fuerzas del Señor en medio de una oración, en medio de una palabra, cuando alguien ora por usted, cuando alguien intercede? ¿Ha recibido usted esas fuerzas que ya no tenía en medio de un canto, en medio de una predicación? El Señor nos sigue infundiendo fuerzas allí cuando ya no las tenemos. Al tiempo que me decía, la paz sea contigo, hombre altamente estimado. Y otra vez le dice, cobra ánimo, no tengas miedo. Y entonces, él cobró ánimo. Imagínese, hablando con el Señor. ¿Cómo no va a cobrar un ánimo? Él cobra el ánimo y dice, ya que me has reanimado, sigo allí en el verso 19. Háblame, Señor, la última parte de ese verso. Háblame, Señor. Y me dijo, ¿sabes por qué he venido a verte? Pues porque debo volver a pelear contra el príncipe de Persia. Y cuando termine de luchar con él, hará su aparición el príncipe de Grecia. Pero antes de esto te diré lo que está escrito en el libro de la verdad. Iba a venir un nuevo imperio. Iban a venir los griegos. Alejandro Magno. Él conquistó mucho terreno, pero murió joven. Él murió joven. Un mosquito, se dice, un mosquito, y fue malaria, una cosa de esa la que le entró, y él murió joven.
Y después de Alejandro, el reino, y ahora vamos a leer parte aquí de la escritura, no vamos a leerlo todo, pero vamos a leer parte. Vemos cómo el reino se dividió, cómo lo que el Señor le dijo a Daniel se cumplió, cómo esta parte se ha cumplido, porque una parte de esta profecía la estamos esperando. Cómo el reino se divide, los 4 generales que tenía principales se dividieron el reino. Y allí siguió el reino griego, pero ya dividido, con menos fuerza. Luego quedaron solo dos sectores. Yo no sé si usted ha leído el libro de Macabeos. En la Biblia, la Dios habla hoy, por ejemplo, que trae los libros deuterocanónicos, fuera del canon, que están allí, pero que no son incluidos dentro del canon. Y entonces son unos libros históricos. Y ahí en Macabeos es la guerra que tuvieron los judíos precisamente contra estos griegos. Judas Macabeo se levantó en rebelión y lucharon contra ellos. Es interesante leer y entender allí esta etapa de la historia del mundo, del pueblo de Dios, cómo lucharon con ellos. Y en para este entonces ya estaban divididos en 2 grandes poderes. Al sur, los Ptolomeos, que era Egipto, y al norte estaban los Seleucidas, que era Siria. Y empieza entonces aquí a narrar lo que va a suceder. Verso 2, capítulo 11. Ya estando Darío, en el 10 era Ciro, ahora aquí me habla de Darío. Verso 2, pero ahora voy a darte a conocer la verdad. ¿Qué es la verdad? Porque muchas veces nos aducimos tener la verdad. ¿La verdad de qué? La verdad de las cosas. La verdad de lo que va a suceder. Se ha especulado mucho y se sigue especulando mucho qué va a suceder. Y hay un gran interés por conocer qué es lo que va a suceder. Por saber si estos son los tiempos finales. Ya muchos andan diciendo, bueno, ya estos son los tiempos finales. Si son o no son, no es el tema hoy para enseñar, para debatir. Pero a mí me llama la atención porque dice, voy a enseñarte la verdad. El ser humano siempre ha creído tener la verdad y tenemos las diferencias y los pleitos y las divisiones porque creemos tener la verdad. Criticamos, comentamos, juzgamos, todo eso que hacemos creyendo tener nosotros la verdad. Y a veces nos dividimos por la verdad. Somos un pueblo del Señor. Y la Biblia nos manda, porque es la oración de Jesús en Juan capítulo 17. Únenos, Señor, únenos para que el mundo crea. Y hoy, en estas circunstancias, hoy vemos la necesidad de una iglesia unida para que el mundo, los que están afuera, viviendo esta cuarentena, viviendo esta epidemia, puedan creer y ver que nosotros seguimos creyendo y dependiendo de un Dios que tiene el control de todas las cosas. Y aquí habla de Alejandro cuando va a surgir. Verso 3, estoy en el capítulo 11, verso 3. Surgirá entonces un rey muy aguerrido, el cual gobernará con lujo de fuerza y hará lo que mejor le parezca. Lo que mejor le parezca, a mí me llama mucho la atención, porque no siempre hacemos lo mejor con lo mejor que nos parece. El libro de los Jueces termina con una frase muy dura, una frase muy cruel, cuando dice que cada uno hacía lo que mejor le parecía. Cada uno hacía, en términos nuestros, lo que le daba la gana, porque estaban sin gobierno, estaban sin nada. Y cuando estos reyes llegaban, hacían lo que mejor les parecía. Y saben, lo que mejor les parecía no era lo correcto exactamente. David hizo lo que mejor le pareció con Betsabé, la mandó a llamar después de que la vio, pero no era lo correcto. ¿Cuántas veces usted y yo hacemos lo que mejor nos parece creyendo que es lo correcto? Creo que es un buen tiempo, y se ha estado hablando mucho en estos días, un buen tiempo para pensar y reflexionar y buscar del Señor y buscar de su palabra para corregir todo aquello que es lo mejor que me parece para que sea por lo que le parece al Señor, por lo que el Señor nos dicta, nos instruye, nos guía.
Porque en ese lo que mejor me parece, podemos estar todavía confundidos y desviados, engañados, influenciados por un mundo que anda lejos y apartado del Señor. Lo que mejor le parezca. Y en este lo que mejor le parezca, los mismos reyes de Israel se equivocaron muchas veces. Crónicas, Samuel, Reyes, libros que nos enseñan y nos demuestran cómo los reyes de Israel también se equivocaron porque hicieron lo que mejor les parecía. Ojalá nosotros en este tiempo podamos corregir y no hacer lo que mejor nos parece, sino hacer lo que el Señor nos pide que hagamos. Bien, brinco al verso 7. En esos días, uno de la familia real usurpará. Usurpar es tomar algo que no le toca. Usurpar es quitarle a otro y tomarlo. Usurpará el trono la hija del rey del sur y con su ejército atacará al rey del norte y a la fortaleza real, saliendo victorioso de la lucha. Y ahí empieza a narrar esa lucha entre el sur, los Ptolomeidos, Egipto, y el norte, los Seleucidas. Y empieza a narrar esa lucha, el rey del sur desde el norte, y cómo en una ocasión salía victorioso uno y en otra otro. Y ahí va narrando todo eso que se iba a desarrollar después de que Alejandro Grande, Alejandro el Magno, ya había muerto y su reino había sido dividido. Pero en el verso 21, verso 20, seguimos en el capítulo 11, verso 20. Después del rey del norte, ocupará el trono un rey que para mantener el esplendor del reino enviará a un recaudador de impuestos, pero poco tiempo después ese rey perderá la vida, aunque no en el fulgor de la batalla. 21. En su lugar reinará un hombre despreciable, indigno de ser rey, que invadirá el reino cuando la gente se sienta más segura y recurriendo a artimañas, usurpará el trono. Otra vez aparece esta palabrita, usurpará. Algo muy común que se daba. Mataban a los reyes. A través de la historia, a los reyes los han asesinado para otro tomar el trono. Por eso nacieron hombres como Nehemías que los reyes tenían para que probara los alimentos. Para que tomara y comiera primero, y si no le pasaba nada, el rey podía tomar y podía comer. Pero si estaba envenenado, se moría primero ese servidor del rey. Era muy común. Hoy usurpamos de otras maneras. Se dice que los ticos somos muy buenos serruchando pisos. Eso es quitando a alguien buscando beneficio. Hoy también usurpamos de diferentes maneras puestos, posiciones, prestigios, fama. Verso 22. Arrasará como una inundación a las fuerzas que se lo pongan. Las derrotará por completo, lo mismo que al príncipe del pacto. Engañará a los que pacten con él. Y con un grupo reducido usurpará su trono. Aquí estaba hablando de un gobernante para esa época, pero también nos está introduciendo a algo que nosotros, los creyentes, hemos oído también bastante y que sabemos que va a llegar, un anticristo. Cuando venga ese nuevo orden mundial, que en realidad no es un nuevo orden, porque el nuevo orden mundial se viene desarrollando desde hace años. Todo esto de aborto y todas esas corrientes que hemos sufrido en los últimos años, eso se viene desarrollando desde ya hace bastantes años. Eso lleva décadas que se está gestando. Un nuevo orden mundial donde lo que se está buscando es que rechacemos, olvidemos, guardemos todo lo que tenga que ver con Dios, con religión. Y hay países que van a la vanguardia en eso. Aquí en América y en Europa. Un nuevo orden mundial que lo que está buscando es que cada vez seamos más fríos. Que no nos importe los demás. Un nuevo orden mundial donde se quieren brincar todas las normas que el Señor nos ha dado para vivir quieta y reposadamente en esta tierra. Vamos a pegar un brinquito aquí, porque el tiempo va corriendo. Vale que ahora no hay prisa, podemos quedarnos todo el tiempo, así que yo puedo seguir hasta aquí 2, 3 de la tarde.
y seguirán conectados. Aquí me doy cuenta. Bien, seguimos. Verso 29. Bueno, vean, voy a volverme un poquito, porque vean lo que pasaba. Es que, ¿cómo seguimos pareciéndonos hoy en día? Verso 26. Los mismos que compartían su mesa buscaban su ruina. Se comparte la mesa. ¿Sabe cómo le llamamos a eso? Hipocresía. Compartían la mesa y buscaban la ruina. 27. Sentados a la misma mesa, estos dos reyes pensarán solo en hacerse daño y se mentirán el uno al otro. Esa es la naturaleza humana. Y nosotros estamos ya no en esa naturaleza humana. Nosotros estamos ahora en una nueva naturaleza. Gobernados y guiados por el Espíritu de Dios. Así es que qué bueno que somos diferentes a lo que el mundo es. 28. El rey del norte regresará a su país con grandes riquezas, pero antes profanará el santo templo. Así que llevará a cabo sus planes y luego volverá a su país. En el momento preciso, el rey del norte volverá a invadir el sur, aunque esta vez el resultado será diferente. Ven, algunas veces uno y otras veces otro. Porque los barcos de guerra de las costas occidentales se opondrán a él y le harán perder el valor. Entonces retrocederá y descargará su enojo contra el santo templo. Está hablando de la ciudad de Jerusalén. En su retirada se mostrará bondadoso con los que renegaron con él. Sus fuerzas armadas se dedicarán a profanar la fortaleza del templo y suspenderán el sacrificio diario, estableciendo el horrible sacrilegio. ¿Sabe? Se dice porque ya aquí está hablando de Antíoco IV Epífanes y lo hayan apodado el loco. Antíoco el loco, porque era muy impulsivo. Y cuando sufrió esa derrota en el sur, él de regreso pasa a Jerusalén y allí entonces hace actos profanos. Se dice que llevó un cerdo al altar allí en el templo, lo que un cerdo significaba para los judíos. Y levantó una estatua de Zeus allí en el templo del pueblo hebreo, en el templo que habían construido para adorar a Dios. Y entonces por eso habla aquí de el horrible sacrilegio. Era tal su odio, su persecución contra todo el pueblo de Dios que llegó a cometer esos sacrilegios allí en el propio templo, retando a Dios. ¿Quién lo reta y sale vencido? No. Corromperá con halagos a los que hayan renegado el pacto. Hoy en día el mundo quiere que nosotros reneguemos de Dios. Y si lo hacemos, nos van a llenar de halagos y nos van a adornar por todo lado. Ese ha sido el esquema siempre. Pero nosotros sabemos que no debemos dejarnos rendir, que no tenemos que renegar del Señor, pero los que conozcan a su Dios se lo pondrán con firmeza. Estoy en el 11:31. Estoy leyendo el 11:31. ¿Cómo se llenó de ira este rey porque no pudo conseguir lo que quería? ¿Cómo vemos hoy en día también que las personas se llenan de ira porque no consiguen lo que quieren? Brinco al verso 35. Algunos de los sabios caerán, pero esa prueba los purificará y perfeccionará, para que cuando llegue la hora final no tengan mancha alguna. Y aquí este verso me gusta, porque me da un motivo, una razón, entender no por qué están pasando las cosas, lo que estamos viviendo hoy en día. Porque a veces nos entretenemos más pensando en el por qué, buscando los porqués, sino los para qué está sucediendo estas cosas. Cuando el Señor iba a sacar al pueblo de Egipto, hizo allí grandes obras y milagros. Comúnmente entendemos que era para enseñarle al faraón del poder de Dios. Pero yo no tengo duda que estas obras que hizo era también para enseñarle a su pueblo quién era Dios. Así es que era un doble propósito.
Porque este pueblo que estaba muy acomodado en Egipto, que estaban allí felices con sus ollas de carne, que estaban allí tranquilos, acomodados con 430 años de esclavitud, que se habían amoldado a toda esa costumbre extranjera, necesitaba ver y entender quién era Dios. Así es que cada uno de esas obras grandes que hizo Moisés, todas las 10 cosas grandes, terminando con la muerte de los primogénitos que no tuvieran en el dintel de la casa pintado con sangre de cordero. Cada una de ellas era también para enseñarle a su pueblo quién era Dios, y por eso salieron de Egipto. Yo creo que si el Señor no les hubiera enseñado, se hubieran quedado allí acomodados. Aunque poquito tiempo después, 2 semanas después, ya empezaron a quejarse en el desierto. Así es que este pasaje me da una luz para entender por qué estamos en esta situación. Perdón, ¿para qué estamos en esta situación? Porque yo no tengo duda que el Señor está tratando con su iglesia también. Esto no es solo porque el mundo está corrompido y porque el mundo se ha olvidado. Esto también tiene que ver con la iglesia. Y como iglesia tenemos que volver adentro y fijarnos cómo estamos. ¿Hemos hecho ídolos nosotros, la iglesia? ¿Hemos levantado ídolos a lo interno? ¿Nos hemos desviado del camino del Señor? Porque cuando dice aquí, sigo en el verso 35, capítulo 11, algunos de los sabios caerán. Estos eran aquellos hombres que instruían a otros, que permanecían. Y sabemos que en el tiempo de la gran tribulación también van a morir muchos. Los que van a creer en esos tiempos difíciles, allí también van a morir. Pero esa prueba los purificará y perfeccionará. No cabe duda que en medio de las pruebas, en medio de los sufrimientos, las necesidades, las angustias, en medio de esos tiempos que no los pedimos, pero que llegan, nosotros somos mejorados. Nosotros somos mejorados. Y entonces, purificará y perfeccionará. Y recuerde, esta palabra que dice para, me da el motivo, la razón, para que cuando llegue la hora final, no tengan mancha alguna. El mensaje del libro de Daniel, aunque tiene mucho por escudriñar y mucho interesante por querer descubrir, el mensaje sigue siendo que Dios está al control de todas las cosas y que Él reinará por los siglos de los siglos y que estaremos con Él gobernando. El mensaje sigue siendo un mensaje de esperanza, sigue siendo un mensaje de aliento. Para que cuando llegue la hora final no tengan mancha alguna. ¿Para qué estamos en cuarentena, iglesia? Para que cuando llegue la hora final no tengamos mancha alguna. El mundo ha sido cesado de su movimiento, porque esto es mundial. Ha sido reducido en su movimiento. Y es un tiempo para que todos, la iglesia y los que no son iglesia, pensemos y meditemos. Los que no son iglesia estamos deseosos y queriendo y buscando que puedan entender que el Señor tiene el control de todas las cosas y que es la única respuesta. Pero los que somos iglesia, repensar si realmente creemos que el Señor es la única respuesta y volvernos a Él y restablecer lo que hayamos perdido en el camino. A la iglesia de Efesios, Pablo los halaga porque estaban allí caminando bien. Pero sabe, 30 años después, en Apocalipsis, el Señor a través de Juan le escribe y les dice, pero les halaga muchas cosas que están haciendo. Habían pasado 30 años, dice, pero han perdido el primer amor. Es fácil irse uno desviando poco a poco en el camino. Es fácil desviarnos de la voluntad del Señor, pero has perdido el primer amor. ¿Habremos perdido algo nosotros en este caminar tan cómodo, tan protegido como suelen ser nuestros templos?
ambientes protegidos? ¿Habremos perdido algo en el camino? Yo suelo decir que como iglesia perdimos la capacidad de evangelizar. Hemos perdido capacidad de llegarle a otros. Hemos perdido capacidad de palabra, capacidad de perder el temor de hablar, de compartir, de contar. ¿Qué más habremos perdido? Es un buen tiempo para analizar. Pero sigo aquí. Verso 37. Porque a partir del 36 se dice que empieza a hablar del anticristo como tal. Ese rey no tomará en cuenta a los dioses de sus antepasados, ni a ningún otro dios, sino que se exaltará a sí mismo por encima de todos ellos. 39. Con la ayuda de un dios extraño, atacará las fortalezas más poderosas y rendirá grandes honores a aquellos que lo reconozcan. Otra vez habla de honor, otra vez habla de reconocer a los que se vuelven de su lado, pero repudiar a los que no. Y rendirá grandes honores a aquellos que lo reconozcan, pues su recompensa los pondrá como gobernadores de grandes multitudes y les dará tierras. Es la forma de comprar, usted ha visto. Siempre el mal busca comprar y dar beneficios, dar posesiones materiales, dar tipos de beneficios para que se avale y se esté del lado del mal. Así es que, brinco al verso 45. Plantará su campamento real entre el mar y el bello monte santo, pero allí llegará su fin y nadie acudirá en su ayuda. Los que conocen de esto, los expertos hablan de que aquí está hablando de la batalla de Armagedón, cuando el Señor Jesús va a derrotar, y algunos dicen que va a ser inclusive sin batalla, porque con solo su boca va a derrotar. Eso está en Apocalipsis, en el capítulo 19, allí versos 17 y 21. Capítulo 12. Entonces se levantará Miguel, el gran príncipe protector de tu pueblo. Habrá un periodo de gran angustia, como no lo ha habido jamás desde que las naciones existen. Hace alusión a la gran tribulación. Serán salvados los de tu pueblo, cuyo nombre se haya anotado en el libro, haciendo referencia a Apocalipsis 21, 15, el libro de la vida, el libro allí. 2, verso 2, aquí en el capítulo 12, y del polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los que duermen, hablando de resurrección. Los muertos en Cristo resucitarán primero, dijo Pablo en Tesalonicenses. Luego, los que hayamos quedado. Seremos llevados a las nubes, hablando del rapto. Y aquí está hablando de esa resucitación. Y del polvo de la tierra, verso 2, se levantarán las multitudes de los que duermen, algunos de ellos para vivir para siempre, pero otros para quedar en la vergüenza y en la confusión perpetuas. Los que irán al castigo eterno. 3, los sabios resplandecerán con el brillo de la bóveda celeste. Los que instruyen las multitudes en el camino de la justicia brillarán como las estrellas por la eternidad. Filipenses, capítulo 2, verso 14 y 16. Vamos un momentito a Filipenses, capítulo 2, verso 14 y 16. Y aquí Pablo nos instruye para que háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento. Brillemos como estrellas en este firmamento de un mundo corrompido, manteniendo en alto la palabra de vida. Así en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido mi trabajo en vano. El día final va a llegar, y es un anuncio que ha estado a través de los tiempos. Va a llegar un día final, va a llegar. Bien, vamos a ir cerrando esta mañana este estudio. 7, capítulo 12, verso 7, estamos en Daniel. Yo pude ver y oír cuando el hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río levantó las manos al cielo y juntó por el que vive para siempre.
Faltan, esta versión mía dice 3 años y medio, otras versiones dicen 162 días o 169, por ahí. Faltan 3 años y medio. Todo esto se cumplirá cuando el poder del pueblo santo no vuelva a ser destruido. Gobernaremos con él juntamente por la eternidad. Esto va a ser después del milenio inclusive. Y allí hace referencia a Apocalipsis capítulo 12 y capítulo 13. Pero quiero brincar al 9. Y ya aquí voy cerrando. Y él me respondió, sigue adelante, Daniel. Hoy pongo yo su nombre. Sigue adelante. Y diga usted su nombre. Sigue adelante, Carlos. Sigue adelante, Roberto. Sigue adelante, Sandra. Sigue adelante, Armando. Que estas cosas se mantendrán selladas en secreto hasta que llegue la hora final. Muchos serán purificados y perfeccionados y quedarán limpios. Pero los malvados seguirán su maldad. Verso 13. Pero tú, persevera hasta el fin y descansa, que al final de los tiempos te levantarás para recibir tu recompensa. ¿Sabe? Daniel no entendió todo esto. Y a Daniel no le tocó vivir todo esto porque aquí está hablando del tiempo final, del tiempo de la tribulación, del tiempo del anticristo, del reino milenial y de la eternidad. Daniel no lo entendió, pero Daniel permaneció fiel, aún en su incapacidad de entender. El propósito del Señor está en el verso 10. Estamos en el capítulo 12. En el verso 10 dice, muchos serán purificados. El propósito del Señor es que muchos sean purificados hoy en día. No me cabe duda, con esta pandemia, con el coronavirus, con lo que estamos viviendo. El propósito del Señor es que muchos seamos purificados. Y Daniel, aunque iba a morir, porque ya estaba anciano. Recuerden que Daniel fue llevado jovencito a Babilonia. Jovencito 15, 17 años. 20, no creo, lo mucho. Y pasaron 70 años con los babilonios. Y luego le tocó vivir unos años más en los medos y los persas. Así es que 70, pongámosle que fuera jovencito de 15. Más 15 que tenía son 85. Y unos añitos más, Daniel ya estaba mayor, estaba adulto. Y aunque él iba a morir, aunque Daniel iba a morir, él confiaba en las promesas del Señor. Porque vemos en todo el libro cómo él se mantenía, cómo él seguía buscando, cómo él no se doblegó ante las presiones de todo lo que le pidieron. Él se mantenía. Así es que no es esencial conocer los detalles de cómo se van a desarrollar todos estos eventos proféticos. No es algo esencial para heredar las promesas de Dios. A veces creemos que necesitamos conocer así a detalle todos los simbolismos y todas las cosas. La fe es lo esencial para heredar las promesas de Dios. Los judíos estaban esperando un Mesías. Allí en el Imperio Romano estaban esperando un Mesías que iba a venir. Y el Mesías llegó. No lo reconocieron, pero el Mesías llegó. Jesús les advirtió que él iba a morir, que era necesario. Y él murió. Y les dijo que se iba a levantar. Y al tercer día se levantó. La promesa que queda por cumplir es su regreso. Prometió regresar. Mientras tanto, dijo, voy a enviarles otro consolador. Y lo envió. El Espíritu Santo que tiene usted, que tengo yo, que tenemos todos los que hemos creído en Jesús. Mientras tanto, les envío otro consolador. Y lo envió. La promesa que falta por cumplir es su regreso. Y no cabe duda que Él va a regresar. Él va a regresar. Así es que nosotros podemos paralizarnos
en medio de todo lo que esté pasando, o en medio de todas las cosas que están escritas que van a pasar. O podemos llenarnos de fe y de confiar que nosotros seguimos en el hoyo de la mano de Dios. ¿Qué le parece si cierra sus ojos allí donde está? Señor, bueno eres. Esta mañana te alabamos y te bendecimos. Te damos a ti toda honra y toda gloria. Estamos reunidos por este medio, como lo está tu iglesia hoy en día, hoy domingo, como es general a este tiempo. Ayúdanos, Señor, para lograr ver y entender los propósitos tuyos para nosotros hoy en día, en esta situación. Ayúdanos, Señor, para tener la paciencia y la seguridad y para fortalecer nuestra fe y nuestra esperanza, para que no sea gobernada por todo esto que nos está rodeando, que podamos nosotros seguir creyendo y esperando tu regreso, saber que nosotros estamos en tus manos. Señor, conocer todo lo que has dejado escrito está bueno. Conocer, Señor, detalles está bueno, pero no permitas que eso nos aleje o nos desoriente. Que logremos nosotros perfeccionar nuestra relación contigo. Y esta mañana, Señor, hoy así nuevamente te pido por cada hogar que está aquí representado en esta transmisión, por los que no nos están acompañando, por todas las familias, Señor, que están escuchando hoy esta palabra, este mensaje tuyo. Te pido por cada uno de estos hogares, por el trabajo, por la salud, por las finanzas, por la sabiduría. Señor, para que así como a Daniel también nos pongas un carbón encendido, a Isaías, o a nosotros, Señor, también como a Daniel nos toques, Señor, nuestra boca, y podamos hablar y nos llenes de la sabiduría tuya, para poder compartir el mensaje de esperanza, de buenas nuevas, de salvación, de vida eterna. Guíanos, Señor, porque seguimos siendo tu iglesia. No estamos reunidos en templos, pero estamos en un mismo espíritu y un mismo sentir. Un mismo Dios, un mismo Salvador. Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Y amén. Así es que tenemos un gran reto. Continuar, iglesia. Continuemos. Continuemos. Y no pierda oportunidad. Usted puede enviar los links de todas estas redes sociales que tenemos. Compártalos. Busque hermanos de la iglesia, porque estamos viendo que no todos están logrando conectar. Busque hermanos, comparta, busque familia, comparta, comparta, comparta la palabra del Señor. Un buenos días y que el Señor me los bendiga. Vamos a entonar un canto más para el Señor para terminar esta transmisión. Alabarle a Él, darle toda honra y toda gloria. ¿Qué le parece si terminamos con un canto de victoria, una nota de victoria? Ya escuchamos la palabra de Dios y necesitamos una nota de victoria. Usted sabe que el templo no es las 4 paredes que tenemos allá, 100 al este y 50 al norte del bingo de la Cruz Roja. El templo, la iglesia, somos usted y yo. ¿Y dónde estamos ahora? Estamos repartidos por las casas. Pero eso no significa que como iglesia podamos sentir la presencia de Dios y sentir la comunión de otros hermanos. Como dice Armando, tenemos que comunicarnos, no nos podemos visitar, llamémonos por teléfono, animémonos, oremos por las necesidades. Si hay necesidades muy apremiantes, comuníquenselas a los pastores para ver cómo se les ayuda. Pero en este momento yo les invito a que ustedes, con libertad, si quiere se pone en pie y adora al Señor, y terminamos con una nota de victoria en esta mañana. Gabriel, si me hace el favor, permítame.
Póngalo para que lo veamos. Gracias. Con ustedes nuevamente el pastor, permítame. Algo que se nos ha quedado por fuera estos domingos es celebrar los cumpleaños. Así es que hay cumpleañeros, doña Clotilde está cumpliendo años, no sé si hay más cumpleañeros, pero el papá de un señor Alejandro, hay cumpleañeros, así es que desde este lugar donde estamos en el barrio San José, un feliz cumpleaños. Padre, te damos gracias por los cumpleañeros, los que han celebrado, Señor, en estos días o próximos a celebrar un año más de vida. Gracias, Señor, por ellos. Guárdales, bendíceles, multiplícales, Señor, multiplícales el alimento, multiplícales, Señor, la solución a las necesidades. Esta mañana los ponemos delante tuyo. Como iglesia nos gozamos de más vidas. De igual manera, Señor, por las peticiones que nos han puesto, hay peticiones de salud y hay palabras de agradecimiento también. Señor, por Jimena, que los médicos parecen haber encontrado ya respuesta y está allí en tratamiento. Gracias te damos, mi Dios, por las respuestas que recibimos. Eso nos alienta, nos reconforta, nos anima. Oh Señor, gracias, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Voy a pedirle a un Señor que nos despida esta mañana. ¿Les parece?
Yo creo que ustedes están adivinando quién es. Don Álvaro Muñoz, venga, despida esta transmisión. Un segundito acá. Bueno estar conectados. Reporte su sintonía. El WhatsApp, viera cómo nos alegra ver allí que está en sintonía. Les esperamos el próximo miércoles en el culto de oración. En ese micrófono. Algo que me gustaría comunicarles es que hay personas que por no tener conocimientos, tal vez, pienso yo, de cómo conectarse, no se están conectando. Si usted se recuerda de alguna persona o de algún hermano que no ha visto en los que se han conectado, por favor, comuníquele. Yo estoy pensando desde anoche en don Freddy Salazar, el adulto mayor que siempre llega con un bastón. Y estoy pensando en él y no sé cómo comunicarme. Si alguien sabe cómo comunicarse, por favor, me manda el teléfono de él y se lo agradeceré. Padre, gracias por habernos permitido estar juntos. Y ahora, Señor, que el amor de Dios el Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Y nosotros, como parte de la iglesia del Señor, decimos amén. Ven pronto, Señor Jesús.